mi nombre es Jorge Fuentes, soy farmacéutico, soy naturópata por la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid y, aparte de trabajar en una consulta de naturopatía, represento a la empresa Rayonex, ahí la veis, que es el principal productor alemán, realmente el principal productor europeo de equipos de bioresonancia, ¿vale? Bueno, gracias por vuestro interés. Intentaremos reducir la conferencia porque realmente hablar de bioresonancia en 45 minutos es un poco complicado, pero si surgen preguntas, por favor, no os desaniméis, levantad la mano, intentaré responderos sobre la marcha. No obstante, estamos en el stand 547, siempre podéis volver allí y preguntarme cualquier cosa que os siga permaneciendo como duda. Y no obstante, el próximo viernes, también a estas horas, a las 7, estamos haciendo un taller sobre bioresonancia en un centro de terapias en el Toro, ¿vale? O sea que si estáis interesados, pasaros por nuestro stand, que os damos los datos, sitio y hora, porque el taller es gratuito y es muy interesante porque en 25 minutos pues ya estaremos trabajando con los equipos y con todo, para que sepáis fundamentalmente un poquito más del objetivo de esta presentación de hoy, que es conocer cuáles son los fundamentos científicos de la bioresonancia, por qué la bioresonancia nos puede ayudar como profesionales de la salud, también cuáles son las aplicaciones, tanto en el ámbito del diagnóstico como en el ámbito del tratamiento, y un poquito más sobre los equipos que esta empresa, la empresa Rayonex, y a lo largo de más de 70 años de historia, ha desarrollado para este uso médico. Realmente, a lo largo de la conferencia o de la charla, os iré dando 4 o 5 ideas que resumiremos al final, que me parece que son como las ideas más importantes para que nos llevemos de esta charla a propósito de la bioresonancia, ¿vale? Una de ellas es que, hablando de los antecedentes científicos de la bioresonancia, básicamente nos estamos deparando con un nuevo concepto, una nueva visión o un nuevo modelo de enfermedad, de una nueva forma de contemplar la enfermedad, ¿vale? Una nueva visión, una nueva estrategia distinta a la forma de contemplar la enfermedad, un nuevo concepto de enfermedad, un nuevo paradigma. El método del que vamos a hablar, el método de la empresa Rayonex, es el método de Paul Smith, que es un ingeniero alemán contemporáneo del doctor Morel, que seguramente os resulta más conocido por ser el desarrollador del método Mora. Paul Smith era ingeniero, se le cuentan más de 400 patentes en distintos ámbitos, tuvo una enfermedad en vida degenerativa y un poco motivado por este tema y también ánimo de ayudar un poco a la gente, pues desarrolló este método del que vamos a hablar a lo largo de la conferencia. Empezó a trabajar en los años 70, como os decía, al mismo tiempo que el doctor Morel desarrollaba el método Mora, murió en los años 90. A lo largo de su vida lo que ha hecho ha sido un trabajo muy intenso de mapeo de las distintas frecuencias frecuencias electromagnéticas de nuestro organismo y de los procesos regulatorios que se le corresponden, ¿vale? Pues la diabetes, con qué frecuencia se corresponden, la alopecia, con qué frecuencia se corresponde, la falta de vitamina D, qué frecuencias son las que están alteradas cuando hay este tipo de problema. Y ese trabajo se continuó más allá de los años 90, a su muerte, y se ha hecho extensivo incluso a las frecuencias fisiológicas de animales de compañía. Hoy en día, más de 6.500 terapeutas en Alemania utilizan equipos de la empresa Rayonex y 800 veterinarios, ¿vale? Solo en Alemania, aparte de que están en unos 25 países de todo el mundo. Hoy en día, como os decía, hay un mapeo de frecuencias fisiológicas para perros, gatos y caballos. Y aquí la muestra de que la bioresonancia no funciona por efecto placebo, ¿vale? Porque si no, no tendríamos buenos resultados con animales, ¿no? Esa es la fotografía de la sede de la empresa Rayonex, que está en Lennestadt, cerca de Düsseldorf, entre Düsseldorf y Colonia. Y esta es la última generación de equipos, las que podréis ver en nuestro stand,
uno de ellos un equipo de uso más profesional, el siguiente, el de la derecha, un equipo de uso portátiles, por ejemplo, el que usan los veterinarios, los que van a boxes a ver caballos y que no pueden llevar un equipo más pesado, en fin, y también los que se pueden utilizar para terapias a domicilio. ¿Qué es lo que vamos a ver realmente en este pequeño índice? Os lo explico. Primero, una definición de qué es lo que es la bioresonancia, por qué considero que la bioresonancia puede ser útil en vuestro trabajo como profesionales de la medicina integrativa, algunos antecedentes científicos, me voy a extender sobre ello, porque como todas las técnicas energéticas, la bioresonancia siempre ha estado un poco denostada, ¿no? Ha tardado algunos años, muchos años, a que los colegios médicos de España hayan aceptado terapias como la homeopatía o la acupuntura en los colegios médicos convocadas en los distintos colegios médicos provinciales. Imaginaros la acupuntura con milenios de historia y la homeopatía fundada hace prácticamente 2 siglos, ¿no? Más de 2 siglos. Entonces, tengo particular interés en que os vayáis de aquí con una idea, y es de que hay unos fundamentos científicos muy sólidos para la bioresonancia y para su utilidad y su efectividad. Las variables físicas que se manejan, que distingue el método de Paul Smith de otros métodos de bioresonancia que seguramente les sonarán, el BICOM, el STIO, el Quantum, el Índigo, en fin, hay una profusión de equipos en el mercado, y voy a intentar, sin hacer una comparación exhaustiva con todos ellos, lo que es crítico o diferente de nuestro sistema, ¿no? Hablar un poquito de los equipos y decirles en dónde van a poder encontrar más información. Básicamente, la bioresonancia es una técnica de medicina integrativa, y lo es porque se pretende desarrollar la capacidad del organismo de su autocuración, ¿vale? Es decir, se remonta ya a nada menos, nada más que Hipócrates, ¿no? Con este concepto de desarrollar la capacidad del organismo para autocurarse. Tiene sus raíces en la mecánica cuántica, en la biofísica, y básicamente en el método Paul Smith de bioresonancia se utilizan frecuencias, frecuencias es una forma incorrecta de decirlo, porque la frecuencia es una variable física que define algo que sí que es lo que se utiliza aquí, ondas de naturaleza fisiológica para tratar cuando hay alteraciones y para diagnosticar el estado de salud de los pacientes. Aquí os voy a poner un ejemplo. Veis sucesivas fotos tomadas con cámara termográfica a lo largo de 4 minutos de tratamiento con un equipo Rayocom de la empresa Rayonex, en los que se hace una estimulación del meridiano del pulmón. De la primera a la 8ª foto veis cómo el meridiano del pulmón aparece claramente mucho más definido en la fotografía, con 4 minutos de armonización, ¿vale? La bioresonancia se llama en algunos otros países medicina vibratoria, medicina oscilatoria, medicina bioenergética. Realmente tiene sus orígenes en los años 70, y el nombre de bioresonancia le fue dado por un científico alemán, Hans Bruggemann, que fundó el instituto que lleva su nombre, ¿vale? ¿Por qué os proponemos una terapia como la bioresonancia en este entorno en el que estamos hoy, en esta feria, hablando de medicinas alternativas y de una forma más ecológica y más consistente, ¿no? con las nuevas formas de tratarnos? En primer lugar, la bioresonancia es una clara tendencia. En Alemania, unos 35%, más del 30%, yo ya me atrevería a decir un 35% de los profesionales de medicinas naturales, los famosos Heilpraktiker, ¿no? Alemanes, trabajan con equipos de bioresonancia, y prácticamente el 15% de los médicos que trabajan con medicina biológica. Es decir, es una clara tendencia en la que los profesionales de la salud se están apoyando en un método que les da información sobre su paciente y que les ayuda a tratarles de forma energética, ¿no? Es un sistema fiable, respaldado por muchísimos institutos internacionales. En concreto, en Rayonex tenemos el respaldo del Instituto Fraunhofer, alemán, que está en Dresden, pero que es un instituto independiente al más alto nivel.
Es una terapia totalmente sinérgica y complementaria con las medicinas alopáticas y con la medicina natural. Es decir, vamos a poner un ejemplo: una persona que está haciendo un tratamiento, una quimioterapia, pues no solamente no interfiere con esta quimioterapia, sino que el tratamiento de bioresonancia promueve el desarrollo de la inmunidad perdida, promueve la detoxificación debido a la carga de metales pesados y otros que hay en el organismo, con lo cual contribuye sin duda al tratamiento de la medicina, en este caso de la quimioterapia, propuesto por la medicina alopática, ¿vale? Es totalmente seguro, sin efectos secundarios, sin contraindicaciones, lo pueden usar niños. En el caso específico de la bioresonancia del método Paul-Smith, no hay corrientes eléctricas de ningún tipo, ni en el análisis. Por ejemplo, no se utiliza, como la electrocultura de Wolf, corrientes ni siquiera del orden de milivoltios, ¿no? Con lo cual no hay ninguna contraindicación para pacientes que tengan válvulas o trasplantes. Por otro lado, no hay acostumbramiento, no hay sobredosis, estamos trabajando en el ámbito de lo energético, ¿vale? El ámbito de su utilización, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento, es amplísimo, lo veremos a continuación, y nos permite, al trabajar a nivel energético, anticiparnos a que aparezcan los primeros síntomas, con lo cual es utilísima en medicina preventiva, ¿vale? Esta es la primera idea que yo os quiero transmitir. El objetivo de que utilicemos bioresonancia en consulta, que es una inversión, el primer objetivo es básicamente porque estamos obteniendo una información fiable y un tratamiento energético eficiente con nuestro paciente, y por lo tanto estamos dando un valor añadido desde una perspectiva, digamos, un poco economicista, ¿no? Pero estamos dando un valor añadido a nuestra consulta, a nuestro trabajo con el paciente. El paciente no tiene que hacer, después de la consulta, un análisis de pelo para ver si tiene metales pesados, un análisis de sangre para ver cómo funcionan sus neurotransmisores o sus aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información se la damos ya en consulta. Y aparte de que le recetamos una suplementación o hacemos un tratamiento individualizado en función de las terapias que cada uno use en consulta, también hacemos un tratamiento a nivel energético, como puede ser, por ejemplo, el tratamiento de la acupuntura, con lo cual contribuimos un poco a esta idea de que lo que se pretende es aumentar el valor añadido del trabajo del terapeuta, ¿vale? Esta es un poco la parte engorrosa de esta presentación. Espero que no os aburra mucho, voy a intentar ir lo más rápido posible. Nos remontamos a los años 20 a un científico ruso que se llamaba, bueno, nació en Minsk, actual Bielorrusia, vivió en París. George Lakhovsky era físico, era ingeniero y curiosamente era una persona muy dedicada a la radio, un gran pionero de la radio, ¿vale? Y por ahí, porque las cosas no ocurren por casualidad, él llegó a entender que las células de nuestro organismo se interrelacionaban entre sí y contribuían a esto que hoy llamamos la homeostasis de nuestro organismo, ¿no? En que todos los procesos están regulados entre sí de alguna forma, como si hubiese un organismo, ¿no? O un ser superior, ¿no? que hace que todo funcione perfectamente, ¿no? Gracias a unos circuitos oscilantes o resonadores, ¿vale? Que eran capaces de emitir y captar información de la misma forma que ocurría con la radio, con los emisores y los receptores de radio. De tal forma que las células estaban en un contacto permanente con las células de su entorno y había así, por lo tanto, una integración de las distintas células en un órgano, de los distintos órganos entre sí, y por eso en el organismo, en un estado normal de salud, funcionaba como un sistema integrado y coordinado. Cuando había fenómenos del tipo contaminación electromagnética por, no sé, telefonía móvil, geopatías, dormir mal, tomar una alimentación tóxica, las cosas más variadas que se nos pueda ocurrir, ¿qué es lo que ocurría? Que estas células no emitían en la misma frecuencia y por lo tanto los receptores de esas frecuencias en sus células vecinas funcionaban como si fuese una radio con interferencias, por así decirlo. Se alteraba ese proceso de intercomunicación celular y por lo tanto sobrevenía la enfermedad. George Lakhovsky llegó más lejos y dijo, bueno, no habría más con que administrar esa frecuencia que está alterada para corregir la enfermedad.
y de hecho ya desarrolló en vida algunos aparatos con este fin, ¿no? George Lakowski recibió el premio de medicina de Viena, a pesar de que ni siquiera era médico, era físico y ingeniero, ¿vale? En los años 30. La otra idea, aparte de esto que os decía del valor añadido en la consulta para el terapeuta, la otra idea que os quería transmitir es que nos deparamos ante un nuevo paradigma, un nuevo modelo de comunicación celular y como tal, y como consecuencia, una nueva forma de ver la enfermedad. No sé si, para los que tenéis formación en ciencias, pero incluso allá en la educación más o menos de bachillerato ya se habla de esto, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que las células se relacionan entre sí porque una emite una molécula, un neurotransmisor, una hormona, así sucesivamente. Esa hormona, como si fuese una llave, tiene la forma específica para que llegue a una cerradura de la célula que recibe esa molécula y porque hay una interacción perfecta, llave-cerradura, entre esa molécula y el receptor de la célula de destino, se producen una serie de modificaciones en la célula de destino que pueden ser sintetizar una determinada proteína, dividirse, en fin, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Es decir, estamos hablando del modelo convencional de comunicación celular llamado el modelo llave-cerradura, ¿vale? Es el típico de una visión de la enfermedad o de la salud propuesto por la bioquímica molecular, es decir, estamos hablando siempre de moléculas que son las propias del organismo, las endógenas, pero que pueden ser reemplazadas por moléculas exógenas, los fármacos. Os he dicho al principio que yo era farmacéutico, y empezáis a ver que soy un poco renegado, ¿no? de mi origen. Ahora lo que os propongo es un modelo distinto, es decir, el que haya una comunicación de tipo bioquímico entre las células como forma de que haya esta homeostasis, esta regulación de los procesos corporales, es solamente un segundo paso. Hay un paso primero, que es y que explica por qué estas reacciones químicas ocurren, es que ese pequeño neurotransmisor, es una moleculita en un mundo enorme de agua y de otras moléculas en el entorno, tiene por su configuración, sus enlaces iónicos covalentes, algo nos acordaremos del cole, ¿no? Tiene un ámbito de acción muy corto a su alrededor. La molécula de destino está muy lejos. Las reacciones ocurrirían súper lentamente, no como están ocurriendo en nuestro organismo. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica porque esa molécula, precisamente por esta configuración, porque tiene unas polaridades, positivo por aquí, negativo por aquí, es decir, es como si fuese un emisor de ondas, y esas ondas son las que la aproximan del receptor y hacen que las reacciones sean más rápidas. Es decir, pasamos de una reacción de tipo químico, moléculas que chocan y se unen entre sí, a un concepto más de tipo biofísico, ¿vale? Campos, ondas, atracción, células, moléculas que llegan a su receptor y que provocan en ese receptor procesos regulatorios determinados gracias al efecto de campos electromagnéticos entre sí. Es decir, es un concepto completamente nuevo, ¿vale? Y se llegó incluso más lejos, ahí os pongo algunas referencias científicas, incluso si no hay esa molécula, incluso solamente con la existencia de un campo eléctrico, ¿vale?, sería suficiente para activar esa segunda célula. Es decir, podemos incluso interferir en ese proceso de comunicación intercelular sin que haya ese sustrato bioquímico, solamente con ese soporte físico, ¿vale? Y llegamos así, por lo tanto, a este nuevo concepto de enfermedad. Lo que estamos acostumbrados a oír es que la enfermedad se provoca por una alteración genética o por reacciones químicas que no están funcionando bien. ¿Cómo se curan las enfermedades? O produciendo una recuperación de ese problema genético en el ADN o interfiriendo en el proceso con moléculas, con medicamentos en este caso, que compensan o contrarrestan el efecto de estas reacciones químicas que están alteradas según el principio que veíamos en la transparencia anterior. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí llegamos a un paradigma completamente distinto. La enfermedad ya no se produce más simplemente porque hay una reacción bioquímica que no funciona y no se corrige alterando este equilibrio
proporcionando exógenamente moléculas de fármacos o de lo que sea en el sistema, sino que lo que hacemos es, entendiendo que las reacciones de tipo bioquímico solo son el paso último, ¿vale? Hay algo biofísico primero, interferimos en estos procesos, ¿vale? Con una serie, con ondas de determinadas frecuencias que lo que hacen es acelerar, contrarrestar estas reacciones químicas. Cuando entendemos que el lenguaje intercelular, que es algo vital para que el cuerpo esté sano, está alterado por estas reacciones químicas en última instancia no se producen, lo que hacemos con estos procesos de tipo biofísico es corregir esta situación. Por lo tanto, aquí es en donde actúa la bioresonancia. Estamos actuando con ondas de determinadas frecuencias, suplantando o corrigiendo reacciones bioquímicas que están alteradas, no dando fármacos para suplir el efecto de una molécula que no funciona, que no está en cantidad suficiente en el organismo, o contrarrestando el efecto de una molécula que está en una cantidad excesiva en el organismo. No, estamos con campos electromagnéticos, con ondas, estamos anticipándonos a ese proceso bioquímico que en definitiva solamente es un segundo paso, ¿vale? Promoviendo la salud en el organismo. No sé si esto es muy complicado, si os ha quedado más o menos claro. Es fundamental para entender cómo funciona la bioresonancia. ¿Alguna duda? No sé si lo he explicado bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya para que entendamos un poco, ya podamos hablar de los términos que se conocen hoy en día. No voy a hacer referencia, ahí los tenéis no obstante, y si queréis copia de esta presentación o tener más información, por supuesto os pasáis por el stand 547 que os la brindaré, pero a lo largo, desde los años 50 hasta la actualidad, más de 20 y algo científicos han trabajado en este campo, y hoy se sabe que ya en los años 50 se sabía que estábamos hablando de campos electromagnéticos, que estábamos hablando de frecuencias de 0 a 10 GHz, para que nos hagamos una idea, un microondas vibra en 2 con algo GHz, la telefonía móvil, según el operador, entre 1,8 y 2 con algo GHz, en fin, los radares, según si son civiles o militares, también del orden de los GHz. Estamos hablando ya de frecuencias que, por similitud con las que están en el entorno, ya podemos ver que estas de alguna forma también interfieren en nuestro organismo, ¿vale? Y esto en los años 50 ya lo confirmaron estos científicos del Reino Unido. ¿En dónde ocurre esto? Se ha descubierto, ¿vale? Es el trabajo de Fitzgerald y de Adey, que la central informativa del ser vivo era el ADN. Esa doble hélice funciona realmente como una antena generadora de este tipo de procesos, ¿no? Y que esta información se transmitía en el organismo a través de las membranas celulares. No sé si sabéis, las membranas, esta doble capa de moléculas de ácidos grasos con una configuración química especial, el lado polar hacia afuera, el lado hidrófobo hacia adentro, en fin. Esto genera una estructura en donde hay unas diferencias de potencial entre el exterior y el interior. Y cualquier variación en las sales minerales, en la relación sodio-potasio, por ejemplo, ¿vale? Modifica esta comunicación. Realmente estamos hablando prácticamente de electricidad, ¿no? Estamos hablando de luz. Realmente la luz es visible, es solamente una serie de frecuencias, pero aquí también estamos hablando de ondas de ese tipo, de unas frecuencias, de un ámbito de frecuencias distinto, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y proviene de las cadenas de la doble hélice de ADN y se mantiene a través de esas estructuras físicas que son nuestras membranas celulares. Y por último se transmite en el organismo a través del agua, ¿vale? El agua es una molécula OH2, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, hay una polaridad, ¿vale? Hay un lado que es más positivo, otro lado que es más negativo. Una molécula de agua no es OH2 solo, son varios cientos de OH2 juntos, que los científicos han dado en llamar clústeres de moléculas de agua. Esta molécula de agua, sometida a una determinada información, transmite esa información, ¿vale? Es así como funciona, como Philip Smith
estudiando la alergias, veía que podía curar alergias que normalmente se entendía que eran debidas a agresiones de elementos externos en el organismo, podría curar alergias con ondas electromagnéticas, podía también transmitir esas ondas electromagnéticas al agua y ese agua podría ser terapéutica, por así decirlo, y es por esto también por lo que en homeopatía el agua es el principal soporte, o los que hacen flores de Bach. Realmente las soluciones hidroalcohólicas son un buen soporte para esta información de tipo electromagnético. Realmente en una flor de Bach o en un agua resultado de una armonización de bioresonancia no hay principio activo, es lo que hay, una información electromagnética. Una información electromagnética que se transmite debido a la particular configuración de las moléculas del agua, ¿no? Bueno, esto ya se sabía hace prácticamente 30 años. Entramos ya en Paul Smith y en el método en sí. Para Paul Smith la bioresonancia funcionaba como un diapasón. El diapasón, este instrumento que se utiliza para, lo diré, afinar instrumentos. Si nosotros ponemos un diapasón como el normal, el que vibra en Fa, y otro igual cerca y hacemos vibrar uno, en unos segundos el segundo empieza a vibrar también. En una tienda de muebles, cuando se cierra a última hora de la tarde, que no hay ruido, tú tocas una tecla en el piano y es bastante probable que si estás atento todas las cuerdas de las guitarras a la misma nota vibren después. Es el mismo efecto. Para Paul Smith, nosotros en la bioresonancia lo que hacíamos era activar diapasones biológicos, ¿vale? Era un poco la visión que tenía allá por los años 70. Es decir, si nosotros tenemos unas células que vibran a una determinada frecuencia, si nosotros le transmitimos esa frecuencia, las haremos vibrar correctamente. Si por alguna razón esas células han tenido ese proceso, han visto ese proceso alterado, lo que hacemos es que transmitimos exógenamente esas frecuencias y las dinamizamos, las volvemos a su estado de salida, ¿vale? Y empieza entonces a partir de esta idea ese mapeo que os había dicho antes de, después de testar 20, 30, 50 personas que tenían una dolencia, no sé, diabetes, y veía que había una serie de frecuencias que estaban alteradas, que eran siempre las mismas, y pues estas frecuencias se corresponden con diabetes. Y así con muchísimas otras dolencias, con muchísimos otros órganos, con muchísimos otros patógenos, cuando había una serie de pacientes que tenían candidiasis y asociaba que había una serie de frecuencias que estaban alteradas, podía asociar que esas frecuencias eran las correspondientes con la infección por cándida. Un trabajo de chinos, pero que le permitió empezar un poco con el trabajo que es la base de lo que es hoy la bioresonancia del método de Paul Smith. Para ir un poco abriendo boca de la diferencia que hay entre el método Paul Smith de bioresonancia y otras que podáis conocer, BICO, monoterapia, etcétera, etcétera, nosotros en bioresonancia utilizamos una sola forma de onda, ¿vale? Aquí tenemos una onda, el espacio que hay entre aquí y aquí, ¿vale? Pongamos que es un segundo, el tiempo está en el eje horizontal, la intensidad o la amplitud de la onda en el eje vertical. Si entre aquí y aquí transcurre un segundo y la onda oscila una vez en un segundo, estamos hablando de una onda de una vibración por segundo, o sea, de un hercio, ¿vale? Esta onda que tenemos a continuación tiene también una frecuencia de un hercio. Sin embargo, la primera es una onda sinusoidal armónica, la segunda es una onda matemática. Es decir, 1, 2, ¿no? Es 1, 0, 1, 0. Por ejemplo, las ondas típicas de la informática, 1, 0, siempre es 1, 0, 1, 0, son ondas matemáticas, ¿no? Entonces, en la bioresonancia de Paul Smith solo se utilizan ondas de tipo sinusoidal armónico, con lo cual no se consigue tanta eficacia como si utilizáramos ondas de tipo triangular o ondas cuadradas, como pueden ser estas que están aquí, ¿vale? Pero no nos arriesgamos a hacer grandes desarreglos como se puede cuando se utilizan este tipo de ondas en nuestro paciente. Por lo tanto, es una tecnología mucho más segura, ¿vale? Por otro lado, estamos viendo el tipo de frecuencias que se utilizan
utiliza es muy amplio, entre 0 y 2,5 GHz. La amplitud o la intensidad, esto que veíamos aquí, ¿no? La distancia entre esto y esto, ¿vale? En otros métodos de bioresonancia se hace una intensificación de la señal, ¿vale? Aquí no intensificamos la señal. Para que la señal sea más intensa, lo que hacemos es que aplicar más tiempo de tratamiento, ¿vale? Con eso también somos precavidos y evitamos que pueda haber graves alteraciones debidas al tratamiento. Otros métodos de bioresonancia hacen una inversión de fase. Dejadme que os haga a lo mejor el dibujo. Si tenéis una onda así y por otro lado tenéis una onda así y la superponéis, no hacéis una idea, el resultado es nada, cero, una compensa a la otra. Eso se utiliza en otros métodos de bioresonancia. En la bioresonancia de Paul Smith no. Sin embargo, sí que se utiliza la polarización como un sistema de intensificación, el que la onda sea polarizada o no polarizada, sea dipolar o monopolar, es lo que utilizamos como método para que la onda sea, para que el tratamiento sea más intenso o menos intenso, por así decirlo, y sin entrar mucho en detalle en este punto que bueno, requeriría un poco más de explicación. Básicamente, ya habéis visto que voluntariamente he pasado un poco rápido sobre el punto anterior porque no quiero ser pesado, pero aquí lo explicamos bien, ¿vale? ¿En qué se distingue nuestro método en cuanto a estas bases científicas de otros métodos de bioresonancia? Que solo utilizamos ondas sinusoidales armónicas con frecuencias fisiológicas, ¿vale? No separamos frecuencias fisiológicas de frecuencias patológicas, unas las neutralizamos, las otras las no. Nosotros solo utilizamos frecuencias fisiológicas. El equipo lo que manda al paciente es la onda correspondiente con un órgano, con un tejido, con un órgano no celular, con una patología que se encuentra alterada. Si hay resonancia, no hay problema. Si no hay resonancia, si el diapasón externo y el del organismo que estamos analizando no vibran por igual, quiere decir que hay una alteración, ¿vale? Se miden específicamente en cada paciente las frecuencias que son pertinentes a un determinado proceso patológico y podemos llegar a la conclusión de cuáles son las frecuencias que están alteradas, pero siempre frecuencias fisiológicas, ¿vale? No hacemos intensificación de señal de inversión de fase y no utilizamos corriente galvánica, corriente eléctrica en ningún proceso, ni en análisis ni en el tratamiento. Los que no, este tema de la bioresonancia os es un poco ajeno, a lo mejor esto suena un poco así, ¿no? Los que ya han trabajado con otros métodos de bioresonancia seguramente sabrán un poco más de qué os estoy hablando, ¿vale? Porque será un poco el trabajo de cada día de los que tenéis un equipo de bioresonancia en vuestra consulta. Por lo tanto, la diferencia del método de Paul Smith es que es un método de bioresonancia suave, ¿vale? Más seguro, sin contraindicación y de uso más universal. Lo podemos utilizar en una persona que tenga marcapasos, en un niño, en personas con válvulas trasplantadas. Nada de eso supone un problema para utilizar la bioresonancia de Paul Smith. Estos equipos tienen por eso certificados de aparatología médica UE2, es decir, el mayor nivel, por así decirlo, de prestación dentro de lo que es un aparato de aparatología médica. Se venden, de hecho, con el IVA de productos médicos, 10%, no 21%, y es una tecnología que está avalada, como os decía al principio de la presentación, por el Instituto Fraunhofer alemán. Esto en cuanto a lo que es el soporte, por así decirlo, científico del método. Ahora vamos un poco a lo que es el soporte técnico, no los equipos en sí. Son equipos que tienen una estructura modular. ¿Qué quiere decir una estructura modular? Que no necesitamos tener un equipo para hacer coloroterapia, un equipo para hacer terapia por sonido, un equipo para hacer, ¿entendéis? Es siempre el mismo equipo al que vamos a ir añadiendo módulos, programitas, ¿vale? Siempre con una misma estructura, siempre con una misma arborización, por así decirlo. Por lo cual, ni necesitamos comprar muchos equipos, ni necesitamos aprender distintos programas, es siempre el mismo, ¿vale? Cada vez con más protocolos médicos incorporados. Aquí os añado que además las actualizaciones están garantizadas o gratuitas, ¿no? A medida que hay nuevas actualizaciones con más protocolos, recibimos una tarjeta con la información para actualizar nuestro equipo y que no necesita conexión a ordenador. El equipo funciona ya de por sí como un ordenador.
Esto es vital porque si tenéis equipos de bioresonancia sabréis que uno de los principales problemas es que a veces peta la conexión con el ordenador y ahí tenéis que llamar a servicio técnico, nueva configuración, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, un único equipo permite todas las aplicaciones, el aprendizaje es más rápido y además la formación y la actualización están ofrecidas gratuitamente por el fabricante y además es necesario menos asistencia técnica, ¿vale? Por esta razón que os decía de no necesitar ordenador. Con lo cual también el usuario tiene más autonomía. Perfecto. No necesita llamar cada 3 días, oye, que se me ha quedado colgado el ordenador. Oye, que al principio se configura la impresora de conexión y ya está. Y a partir de ahí no hay problemas técnicos, ¿vale? Y además tenemos dos formatos, ahora ya entramos un poco en las diferencias más de tipo comercial, las anteriores eran un poco de tipo técnico y de tipo científico. Tenemos dos formatos, un formato profesional y un formato portátil, y además dos modalidades de adquisición de los equipos o de alquiler de los equipos, ¿vale? Con lo cual, lo que se pretende es adaptarnos mejor a las necesidades que tienen nuestros usuarios y, por otro lado, facilitar un poco el acceso a la tecnología, ¿no? Sobre todo si una persona quiere aprender, ver si encaja dentro de esa tecnología, si le va bien en la consulta, no se compromete por 6 meses con un alquiler, no necesita comprar un equipo. Y entramos ya prácticamente a la segunda parte de la conferencia, que eran los ámbitos de aplicación de la bioresonancia. Por un lado, ya os podéis imaginar, en el ámbito de la medicina humana, tanto clínica como preventiva, que es la principal utilización que a todos nos ocurre, tanto en lo que es el análisis, no digo diagnóstico, pero que se supone que diagnostican los médicos, ¿no? Pero sí en el test o en el análisis, y también en la armonización y en el tratamiento, ¿vale? Armonización o tratamiento. Tampoco digo tratamiento porque estamos hablando de medicina energética. La medicina energética no está reconocida por la medicina oficial, ¿vale? Aquí lo que veis al final es un equipo de estimulación directa que funciona según los mismos principios de la bioresonancia. Un dipolo que se lleva encima y que por lo tanto pues, sirve para lo mismo, pero que emite siempre la misma frecuencia. En distintas áreas, la psiquiatría, dolor y medicina deportiva, antienvejecimiento, detoxificación, deshabituaciones, tabaquismo, el ámbito de utilización es amplio, ¿vale? Se utiliza en veterinaria, como os decía, en medicina tradicional china y acupuntura, y precisamente porque se está analizando frecuencias, el impacto sobre nuestras frecuencias corporales de efectos patógenos procedentes del exterior, como pueden ser las geopatías o la contaminación electromagnética, también se pueden utilizar estos equipos para salud ambiental, tanto para detectar estos fenómenos como para corregir estos fenómenos, ¿vale? Los ámbitos de aplicación a nivel de diagnóstico primero y después a nivel de tratamiento son amplísimos, desde los tests corporales directos, test de vitalidad, test de polaridad, test de chakras, frecuencias de resonancia, siempre sobre este principio de que lanzo una frecuencia paciente, veo si hay una resonancia, si hay resonancia no hay alteración, si no hay resonancia hay alteración, de frecuencias individuales o de grupos de frecuencias, test sistémico de funciones orgánicas, un test de chequeo, de barrido de frecuencias, de meridianos o de puntos de acupuntura, test de influencias causales, como pueden ser todos esos que os pongo ahí, radiación electromagnética y geopatías, pH, estado nutricional, vitaminas, minerales, oligoelementos, etc., patógenos, metales pesados, test enzimáticos, análisis de alergenos y intolerancias. Es un área fundamental para la que tiene una utilidad indiscutible la bioresonancia y el paciente se ahorra los 500 euros que les cuesta el ARCA. Determinación endógena de frecuencias, se puede investigar aquí y entender por qué el cuarzo blanco puede ser útil en una determinada enfermedad o determinada especie o determinada planta, porque podemos investigar y determinar cuáles son las frecuencias correspondientes a estos productos. Podemos integrar fluidos corporales, es decir, sin analizar al paciente, analizar su sangre, su orina o su pelo.
y podemos testar medicamentos para ver cuáles son los más adecuados para un determinado tratamiento, cuáles son los más eficaces, ¿vale? A nivel de tratamiento, digamos que a nivel de armonización podemos armonizar todo lo que es causal, impacto electromagnético, geopatías, acidosis metabólica o alcalinosis metabólica, sustancias vitales, patógenos, sistémica, órganos, funciones, a nivel emocional, ¿vale? Concentración, aprendizaje, fobias, agresión, insomnio, deshabituaciones. A nivel de toxificación, por eso se utiliza en clínicas de rejuvenecimiento, porque lógicamente se promueve la detoxificación del organismo, y a nivel energético, ¿vale? Los energetistas utilizan este equipo porque permite trabajar chakras, meridianos, puntos de acupuntura, vitalización, polaridad, etcétera, etcétera. Voy un poco rápido, pero como veis hay aquí un fenómeno con la electrotecnia que me está indicando que tenemos que acabar pronto. Estos son los equipos que os proponemos. El equipo profesional es ese, veis que tiene una pantalla digital, el equipo portátil es otro, ambos se llaman Rayocom pero con una denominación distinta. El primero tiene 5 dipolos más un polarizador, 5 dipolos es decir 5 emisores de frecuencias, ¿vale? El siguiente solo tiene uno, es decir, mientras que en el análisis, en el diagnóstico tiene las mismas prestaciones, en la armonización un mismo tiempo hace de este 5 veces más eficiente que este, ¿vale? Porque está emitiendo 5 veces más tiempo a la misma frecuencia. Uno tiene pantalla táctil, el otro tiene un cuadro de mandos, uno tiene salida impresora y a tarjeta, el otro solo salida a tarjeta de memoria, uno tiene una actualización por tarjeta de datos, es decir, hay una nueva actualización, el terapeuta recibe una tarjetita en la casa, en su consulta, que sustituye por la tarjeta anterior y ya tiene el equipo actualizado, ¿vale? Mientras que con el equipo portátil habría que conectarlo a un PC, normalmente el distribuidor se encarga de eso y actualiza el software. Lo que sí que es importante es que, precisamente por estas diferencias, consideramos que el primer equipo es de uso profesional, el segundo de uso particular o portátil, ¿vale? Y los dos equipos se pueden integrar porque una tarjeta de memoria permite la transferencia de información de uno a otro, permite, esto es ciencia ficción en España, ¿vale?, que un terapeuta tenga este equipo en su consulta para análisis y que tenga una serie de equipos de este tipo en la sala de espera para, mientras está consultando, 4 o 5 pacientes estén recibiendo su tratamiento, o incluso alquilarle este equipo para que su paciente se trate en casa, llevando su información del tratamiento en la tarjeta de memoria, ¿vale? Eso ocurre hoy con mucha frecuencia por médicos que se dedican a la bioresonancia o profesionales que se dedican a la bioresonancia en la anatomía. Con esto concluyo. Os resumo un poco los 5 objetivos de los que, o algunos puntos, 5 son, que consideré importantes a lo largo de la conferencia, que son, primero, que estamos aquí para dar valor añadido al trabajo del terapeuta; 2, que nos estamos enfrentando a una nueva forma de comunicación intercelular y a una nueva forma de contemplar cómo funciona la enfermedad, un nuevo paradigma de modelo de enfermedad y, por lo tanto, también un nuevo modelo de tratamiento, ¿vale? Tercera idea. Cuarta, que estamos hablando de una técnica muy útil tanto en análisis como en armonización, ¿vale? Y para saber un poquito más de esto, como os decía, tenemos un taller la semana que viene, el día 26, en Barcelona. Pedir más información en nuestro stand, podéis consultar nuestra página web. Tenemos libros publicados en inglés, en alemán y en español sobre este tema, también la página de Rayonex, y por último en Sonoterapia, que no sé si conocéis, es una base de datos de terapeutas en la red. Pues tengo varios artículos publicados sobre bioresonancia en concreto y sobre el método de Paul Smith en particular. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición por si tenéis necesidad de más información. Si me dejáis vuestros datos en el stand, estoy encantado de mandaros folletos en formato PDF a vuestro domicilio. Y gracias por vuestra atención y espero haber